name of Jesus. Muy buenos días a todos en este hermoso día. Es un grande privilegio, un honor poder estar una vez más compartiendo la palabra del Señor, viendo las misericordias de Dios, viendo el poder de Dios ser manifestado, sentir sus caricias, sentir su amor, sentir su bondad y ver que Él está en medio de todo aquel que le teme. Amen. You know, it is a beautiful thing to be able to open our eyes and see, God's mercy just covering us, His love just embracing us. It is a beautiful thing. It is an honor, a joy to be able to share the Word of God this morning. Vemos a nuestro alrededor un mundo lleno de caos, un mundo confundido, un mundo lleno de temor, un mundo lleno de aflicción, aterrorizado, afligido, temeroso de muchas cosas y quizás olvidándosele muchas cosas, pero en esta mañana queremos recordarle que Dios le ha escogido a usted y me ha escogido a mí por tal tiempo como este. If we see in our surroundings, we look around, we see this world in chaos, we see this world full of confusion, we see this world full of fear, we see this world full of all kinds of things that are confusing many people, confundiendo mucha gente, afectando a mucha gente y en muchas áreas. Pero vengo a decirle que Dios lo ha escogido, that God has chosen you for such a time as this. Muchos lo toman como algo ligero. A lot of people take it like something just like that. We need to take times and we need to take things as real as we can. Tenemos que tomar los tiempos y las cosas lo más serio que se pueda. Este no es un tiempo de juego, no es un tiempo de jugar a las iglesias, esto no es un tiempo para desperdiciar, este es un tiempo de poder nosotros valorar y un tiempo para nosotros también, brother, de invertir. This is a time to invest. This is no time to play church. This is no time to waste, and this is no time to be foolish. This is a time to be wise. Este es el tiempo de ser sabios en el camino de Dios. Jesús dio un ejemplo y le dijo a sus discípulos, aprended de la higuera. He said to his disciples, Jesus said this beautifully. He mentioned it to his disciples and he says, hey, learn from the fig tree. Aprende de la higuera. When the season comes, cuando el tiempo o la estación llegue, nosotros vamos a ver los cambios. He never told us the time that he would come. Nunca nos dijo y tampoco asignó el tiempo en cual él viniera, pero sí nos dejó la señal. He didn't give us an exact time, but he gave us a sign. Y estamos viendo las señales del regreso de nuestro Redentor. Amén. Estamos viendo las señales del regreso de vuestro Rey. Estamos viendo las señales del regreso del Alfa, del Omega, del principio y del fin, y de que Él es todo. Él es el pan, Él es el agua, dice su palabra que sacia la sed. Él es el todo. We're seeing the signs of the King, and His time is near. And I want to be ready. Yo quiero que estemos listos en el nombre de Jesús. En esta mañana estaremos compartiendo una historia de la cual usted ha escuchado por mucho tiempo, predicada por muchos años, pero ignorada por muchos. I'm going to share a story this morning that has been heard and shared and preached by many, but ignored by many as well. It is a story that I would like for us to see and understand this morning. Esta es una palabra que quisiera que viéramos y entendiéramos en esta mañana. Una palabra que trae reto a vuestra vida. It is the word that brings a challenge to our lives. Una palabra que viene y espero en Dios que incomode el corazón de cada uno de nosotros. I pray to God that this word, just moves, stirs up conviction in people's hearts. Just as it did to this young lady, así como conmovió el corazón de esta joven. Es importante de que nosotros sepamos, ¿verdad?, de que el estar aquí en esta tierra, no estamos porque hayamos estado aquí por alguna coincidencia o por algún error. Quiero que sepamos en esta mañana que estamos aquí con un plan y un propósito de Dios.
I want you to understand this morning that we have not been put in this world, in this earth, by any coincidence or any mistake. I believe that God has a purpose and a plan for you and I to be alive today in this world. Espero en Dios que capte la palabra de Dios en esta mañana, porque en esta historia la podemos ver, si usted abre su Biblia en el libro de Esther, capítulo 4, in the book of Esther, chapter 4. I'm just going to share the response of a man. Voy a solamente a abrir con la respuesta de un varón. La respuesta de un varón hacia esta joven. The response of this man to this young lady. Why is it that I have chosen a woman? ¿Por qué es que he escogido una mujer? Porque vemos el valor. Vemos la sujeción en la mujer. We see the submission on women. We see the power. We see the way they receive the word. Vemos la manera y la forma que esta mujer, esta doncella, esta joven recibió esta palabra. Y dice así en el capítulo 4 del libro de Esther, versículo 13, dice, entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther, escuche esto, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Then Mordecai commanded and answered Esther, think not with thyself that thou shalt escape in the king's house, for then all the Jews. Versículo 14 dice así, porque si callas absolutamente en este tiempo, dice, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Escuche esto. For if thou altogether holdest thy peace at this time, then shall their enlargement and deliverance arise to the Jews from another place, but thou and thy father's house shall be destroyed. And who knoweth whether thou art come to the kingdom for such a time as this? ¿Qué nos dice la respuesta de este varón a usted y a mí esta mañana, como se la dijo esta joven? Many people have taken this time as just a pastime, as just a break time. Hay mucha gente que ha tomado este tiempo como un pasatiempo o como solamente una quebradita para descansar. Este no es tiempo de descanso. This is no time to rest. This is the time to take things serious. Este es el tiempo para tomar nosotros las cosas en serio. Tomar las señales de nuestro Señor en serio. Porque si usted se mantiene en el libro de Esther y se va al capítulo 1, vemos que desde el principio, en el versículo 11, el rey da una orden. We see that in the book of Esther, chapter 1, verse 11, we see the king giving an order. And now he's not only giving an order to just any person. Vemos que el rey no está dando una orden a cualquier persona. Está dando una orden a la persona en la cual él había escogido y en la cual él había confiado. We see that the king had given an order not only just to any person, but to a person, a woman that he had chosen and that he had trusted in. And I believe that I'm speaking to people this morning that has been chosen and that has been entrusted with the gift. Yo creo que en esta mañana estoy hablándole a un pueblo que ha sido escogido y se le ha dado una responsabilidad y Dios le ha encomendado confianza en el talento y en el llamado que le ha dado. If you have obtained a calling, si usted ha obtenido un llamado de Dios, un regalo de Dios, que creo con todo mi corazón que todo aquel que está escuchando en esta mañana ha recibido un llamado de Dios. I believe that everybody that is listening this morning has received a call or a gift from God. But when God speaks, cuando Dios habla, cuando Dios da la orden, Él espera una respuesta. When God gives an order, He expects a response. He expects submission. Él espera sujeción. Él espera obediencia más que nada. God will always be expecting obedience in such a time as this.
En tal tiempo como este, Dios espera una respuesta y espera también obediencia de sus siervos. Espera obediencia de todo aquel cual ha sido llamado en tal tiempo como este. God expects a return favor, not a favor, but it's a favor to your own self. No es un favor hacia Dios, es un favor para nosotros mismos, porque a usted y a mí nos conviene obedecer a Dios, porque el día de su venida, el día de estar al frente de su trono, el día de estar al frente del juicio final, muchos se arrepentirán en aquel día, pero será demasiado tarde. Many will try to repent in that time, but it will be too late. This is the time, says the Lord. Este es el tiempo, dice el Señor. Porque Dios dio la orden, el rey Asuero en esa ocasión dio la orden a la reina Vasti, y esta mujer se le enorgulleció su corazón. Esta mujer obtuvo su llamado, obtuvo su puesto, yo creo muy alto, en muy alta estima, que pensó que podía ella dar órdenes en vez del rey. En estos tiempos estamos viendo como que la gente quiere darle órdenes a Dios en vez de Dios darnos órdenes a nosotros. We see that the times have been changing, and it seems like the people is trying to give God orders instead of receiving the orders from God himself. Si Dios ha establecido un tiempo para nosotros prepararnos, hay que usarlo para preparación. If God has given us a time to prepare ourselves, then let's use that time wisely and prepare ourselves for the things to come. It seems that things are getting worse in our surroundings, and all because people are ignoring the times. Vemos que las cosas se están aumentando, se están empeorando a nuestro alrededor, y todo porque hay mucho pueblo que ha ignorado los tiempos. This is not the time to ignore the times. This is a time to act. Este es el tiempo de actuar. Porque dice la palabra, dice la historia, que cuando la mujer rehusó, cuando la reina Vasti, la mujer que estaba en una posición de alta estima, when this woman that was placed in a position of high esteem, she ignored the calling of her king. Vemos que cuando la mujer estaba puesta en su lugar de alta estima, esta mujer ignoró el llamado del rey. Y vemos que en estos tiempos muchos están ignorando el llamado del rey. Many people are ignoring the calling of the king in such a time as this. Pero el rey se sintió frustrado. El rey se sintió también angustiado por el llamado, y juntó a aquellos hombres a su alrededor, hizo una junta, hizo una plática, hizo una pregunta y hubo una respuesta. Y la respuesta fue que, ¿sabes qué? Hay que tener cuidado, porque la acción de esta mujer no nomás será escuchada por los que están aquí, no nomás será vista por los que están aquí, sino la acción de esta mujer será vista y será escuchada por el mundo entero. It will be heard by many people, and then it will come back to you, y vendrá para atrás. Hermano, las acciones de todo ser que ha sido llamado por Dios, déjeme le digo algo, su acción, your action, your disobedience, tu desobediencia, la ignorancia a tu llamado, no nomás te afecta a ti, no nomás afecta a lo que está a tu alrededor, sino afecta al mundo entero y llega hasta la presencia de Dios. Y lo digo así porque dice la palabra que nosotros mismos, por vuestra desobediencia, hacemos al mundo blasfemar en contra del Espíritu Santo de Dios y contra Dios mismo por vuestras acciones. It is a sad thing to know that we don't have the courage nor the fear to submit to God. Qué triste al ver que nosotros mismos no tenemos la fortaleza ni el temor hacia Dios para sujetarnos a su palabra y a su voluntad. Dice en el versículo 15 del mismo capítulo 1 de Esther, nos habla y nos dice que se juntó este varón Memucan delante del rey y de los principados, dándole a saber al rey, diciéndole que
La acción de esta mujer no solamente afectaría a ellos ahí, sino a todos y a muchos más. So, quiero que sepan esta mañana, hermano, que su acción, su infidelidad y también su fidelidad puede afectar tanto como a usted como a todos los que están a su alrededor y a todos los que siguen. Vuestras acciones, vuestro carácter, vuestra obediencia y desobediencia no nomás afecta a uno, sino afecta a muchos. Y hay que nosotros tener mucho cuidado. Porque si nosotros no aceptamos el llamado, si nosotros no aceptamos con cuidado el llamado de Dios, si nosotros no atendemos con mucha claridad y podemos distinguir la voz de Dios, Dios puede cambiarnos por alguien más. Porque el plan y el propósito de Dios se cumplirá. Dice que el sol y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. The word of God says that the word of God, the sun and the world will fade away. Everything will pass, but his word will not pass. It will come to pass. Va a suceder. La palabra de Dios se va a cumplir, queramos o no. But if we don't submit to his calling, we can be replaced. We can be traded in for something else if we don't take our position wisely. Si nosotros no nos sujetamos al llamado de Dios y tomamos la posición como siervos que debemos de ser, podemos ser cambiados. Eso usted lo puede ver en el libro de Esther, capítulo 1, versículo 19. Nos dice así, dice: si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escribe entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, Dice que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. God will always look at somebody better than you if you don't want to take the position. God will always have a better trade if you don't want to submit. Dios siempre va a tener un mejor cambio. Así como Saúl, cuando desobedeció, también fue arrancado su reinado de su mano y fue escogido David por Saúl. If God has called you in such a time as this, take it as is. Si Dios te ha llamado en un tiempo tal como este, porque muchos nos frustramos, muchos nos fastidiamos, pero en esta historia vemos que este hombre y esta joven fueron traídos aquí. Mardoqueo vino y habló a Esther, le dio a saber y le dijo a Esther, siendo que Esther era una joven huérfana, había pasado por una decadencia de sus padres habían fallecido, pero no hubo más que Mardoqueo, primo de esta joven, decirle y advertirle que ella había sido escogida para dejar todos sus intereses a un lado, dejar todos sus deseos y ambiciones para enfrentarse al enemigo cara a cara. In this story we see that Mordecai, the cousin of Esther, he had to come and stand before her and let her know that she had been chosen to set all her ambitions aside, all her plans, all her desires. Everything had to be set aside on her own and face the enemy face to face. She had been chosen in such a time as this to come to God and ask for favor. Ella había sido escogida en tal tiempo como este para poder enfrentar al enemigo cara a cara. Ella tenía el reto más grande de su vida y ella tenía que arriesgar su vida por la vida del pueblo de Dios. She had been chosen in such a time as this to ignore and to deny her own life, to deny her own desires, and to put her own life at risk with no guarantees of any positive outcome. Ella había sido puesta delante de sus enemigos sin ninguna garantía positiva de que iba a salir algo bueno de ahí. Pero tendría ella que arriesgar su vida por la vida de otros. ¿Cuántos de los que estamos escuchando en esta mañana estamos dispuestos a arriesgar vuestra vida por otros? How many of us are willing to risk our lives to rescue others?
Jesús nos dejó un gran ejemplo, el cual arriesgó su vida y la dio por usted y por mí, simplemente para salvarnos. How powerful is that? How important it is to us to know that He gave His life for us. He surrendered His life. He rendered it. Él dio su vida por usted y por mí. Dice la palabra, aun siendo usted y yo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aun siendo pecadores, though we were sinners, He gave His life for us. Esther had to let go her own ambition. She had to risk her own life. Esther tuvo que dejar ir toda su ambición, todo su deseo, toda su juventud, toda su pasión, toda su visión, todo su juventud la tuvo que dejar y arriesgar su propia vida por la salvación del pueblo de Dios. Understand that there is a risk in anything you do in life. Entienda que hay un riesgo en su vida y en la mía, en todo lo que hagamos en la vida. Si sale a comprar un mueble, usted está arriesgando un día perderlo. Si usted agarra un trabajo, por mejor que sea pagado, usted está arriesgando un día perderlo por causa de una enfermedad. Si usted un día llega a emprender una enfermedad en su ser, en su cuerpo físico, usted está arriesgando perder su vida, morir por esa enfermedad. Si usted está embarazada y está por tener un hijo, usted está a punto de dar su vida por dar a luz a un hijo. Hay un riesgo en la vida. There is risks in life. Whether you're pregnant and you're about to give birth, let me tell you something, you're about to lose your life. You're in the risk of losing your life for giving birth to a child. If you have just earned a job with a good pay, let me tell you something, you're at risk of losing a good paying job because you have been called in such a time as this. There's risks in life. Hay riesgos en la vida. Pero si nos enfocamos en el riesgo y nos desenfocamos de la visión, entonces hay peligro. If we focus on the risks and we unfocus of the vision, then there is a greater risk of losing and there is danger. Lo importante de usted y yo como siervos es en enfocarnos en la verdad de Dios, en las promesas de Dios. It is our duty, it is our job to focus, in the truth of God, in the promises of God, because the Word of God says that His Word is truth. Porque su palabra dice que su palabra es verdad. Que su palabra es lámpara a vuestros pies y lumbrera a vuestro camino. That His Word is lamp is unto our feet and it brightens our path. It gives us a better view of the things to come. Nos da una mejor vista de las cosas por venir. Por eso es que es importante de que nosotros entendamos el llamado de Dios. Y entendamos que cuando Dios nos da y nos pone en una posición, es tiempo de tomarla lo más serio que se pueda. If God has called or chosen you and you have been put in a position in a time such as this, then take it serious. Tómalo porque no queremos ser reemplazados. Porque Dios es un Dios de orden, porque Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de pactos, Él es un Dios de promesas, que lo que Él dice, Él lo cumple. God is a God of order, He is a God of promises, and whatever He says, He will fulfill. In chapter 2 in the book of Esther, en el libro capítulo 2 de Esther, nos dice que Dios llama y Él escoge. Él lo dice en el versículo 2, y dijeron los criados del rey, sus cortesanos, dice, busquen para él, para el rey, jóvenes vírgenes de buen parecer. En otras palabras, Dios busca personas, hombres y mujeres vírgenes, hablando de que no se prostituyen con el mundo, no se meten en las cosas que no le agradan a Dios, sino que se apartan, se separan para Dios mismo. Dios está buscando hombres y mujeres temerosos de Él. God is seeking for men and women that fear God. Men and women that do not submit to the things of this world. Hombres y mujeres que no se sujetan a las pasiones de este mundo, sino a las promesas de Él mismo, de Dios.
God is seeking for those kind of persons. Dios está buscando esa clase de personas. Y hermanos, déjame le digo, aquí en el versículo 2 estamos viendo el versículo donde dice, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. In this verse of Esther, in verse number 2, chapter 2, we come to see the other verse where it says, many have been called, but few have been chosen. Out of those virgins that were going to be seeked for and chosen and brought to the king, only one was going to be chosen to be with the king. Solamente una de todas esas vírgenes que habían de ser escogidas y recogidas para el rey, solamente una sería escogida, aquella que obtuviera la gracia, el favor, la hermosura por dentro y la hermosura por fuera. Hermanos, Dios es fiel a su palabra. God is faithful to his word, and he will see from a distance who he wants to choose to be in his side. En una ocasión vino una madre y le dijo a Jesús, te ruego que cuando mis hijos mueran esté uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Y Jesús le dijo a aquella mujer, no es para mí. No es para mí. It is not for me to choose. No es para mí escoger la posición de tus hijos, para escoger el lugar de sus hijos. No era para Jesús, no es para Jesús. Es para usted y para mí escoger qué es lo que queremos hacer desde ahorita. It's for you and I to choose what is it that we want to do from this day forth. For many has shut their ears, porque muchos han cerrado sus oídos. A muchos les importa poco la verdad de Dios. Toman en poco los tiempos y las oportunidades de estar en la presencia de Dios. Many people take for granted the times and the opportunities to be in the presence of God. And in all this time, y en todo este tiempo, vemos que el rey Asuero envió en búsqueda de mujeres vírgenes para él. We come to see in this story that this king sent out to seek and search for young ladies that were virgin to be for the king itself. Dios anda en búsqueda. Y la palabra de Dios no se equivoca, porque la palabra de Dios dice que Jesús en una ocasión le dijo a sus discípulos, orar por obreros, pray for laborers. Dijo orar por obreros, porque la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Seek and pray for laborers, for the fields are plentiful. The fields are ready to be picked. Let's pray for laborers, for the fields are plentiful and they're ready, but the laborers are few. Hay pocos obreros, hay pocos hombres y mujeres determinadas a negarse a sí mismo y tomar ventaja, tomar provecho de los tiempos y de las oportunidades de estar en la casa de Dios, de estar en la presencia de Dios. Many people take for granted the times. Mucha gente toma los tiempos en poco. Pero cuando las cosas se aprietan, sentimos que nos ahogamos. Pero déjeme le digo una cosa. No es tarde todavía. It's not late. It's not too late yet. No es tarde todavía. Si usted todavía está respirando, esa es una oportunidad. Ese es el privilegio que tenemos, que Dios obtiene su misericordia sobre el mundo entero. If you are still breathing this morning, this comes to show that God's mercy endures forever. But be careful and be on the watch, because when you take your last breath, that is the last opportunity that you have to choose. Hay que nosotros tener en alerta vuestro pensar, tener nosotros no en poco sino en mucho el privilegio que tenemos de la misericordia de Dios, porque si estamos respirando todavía vemos su misericordia. Hay que tener mucho cuidado, porque el día que se dé el último suspiro, ahí se determinará
donde usted y yo vamos a reinar por la eternidad. Esto y este es vuestro tiempo para usted y para mí. Pero le quiero decir algo en esta mañana. I want to tell you something this morning. I said to myself, I don't want to take too long. Yo dije entre mí, yo no quiero tomar mucho tiempo. Pero yo sé que hay muchos que se han alejado de la presencia de Dios, muchos que se han alejado de la casa de Dios, muchos que se han alejado de la palabra de Dios, muchos se han alejado de las promesas de Dios. There's a lot of people that have strayed away from the promises of God. You don't read the word of God the way you should. You don't pray the way you should. No oramos como se debe de orar. No lees como se debe de leer. Pero te digo una cosa, quizás hay muchos dentro de sí que se sienten huérfanos, se sienten como que no son nada, como que no son nadie para servir a Dios, o para leer, o para orar, o para interceder por otros. Maybe you feel like an orphan. Maybe you feel like a nobody. Maybe you feel like you have been left behind. Let me tell you something. You're wrong in the way you're thinking. Está equivocado en la forma que usted está pensando. Si usted se siente como una persona de poca cosa, si usted se siente una persona que ha sido huérfana, que siente como que Dios no está con usted y como que Dios no escucha su oración, le digo en esta mañana, usted está equivocado. Usted no es un huérfano. Dice la palabra de Dios que si tu padre y tu madre te dejaren, aún así Él te recogerá. The word of God says that if your father and your mother should leave you, should abandon you, even like that, He will take you in His arms. You will become His property. You are His property. Usted es su propiedad. Usted es su hijo. Dice la palabra que lo cuida a usted y a mí como la niña de sus ojos. He takes care of you just like the pupil of His eye. See His love right there. In the book of Esther, chapter 2, verse 7. I want you to see this. Yo quiero que usted vea en el capítulo 2 del libro de Esther, versículo 7. Dice que había criado a Adasa, es decir, Esther, hija de su tío, dice porque era huérfana. She was an orphan. Dice que sus padres habían muerto y Mardoqueo, dice su palabra, la adoptó como hija suya. Mordecai, he adopted her as her own daughter. He taught her, he raised her, he prepared her. Let me tell you something. The word of God says that He has opened, He has established the place for us to come and worship. Dice la palabra que Dios ha establecido un lugar, para que usted y yo podamos venir y podamos darle gloria a Dios, a preparar un lugar para poder nosotros adorar a Dios. Y ese lugar es la casa de Dios. El Señor le dijo a Moisés, hazme un altar. Le dijo a Abraham, hazme un altar. A Moisés le dio con detalle de un tabernáculo, un lugar de adoración, un lugar de alabanza. God gave Moses, He gave him measurements to build a place called the tabernacle, a place of worship, a place to come into the presence of God. Dios estableció un lugar con medida, con reglas, con orden para poder venir nosotros y estar en su presencia. En aquel tiempo era un lugar, el tabernáculo era un lugar de solamente el sacerdote podía venir una vez al año y pedir perdón por el pueblo, pedir perdón por todo su pecado. Pero qué bueno cuando Cristo vino, mostró su misericordia, mostró su amor, y en el momento que dio su último suspiro, los velos se rasgaron, el templo fue rompido en dos para que usted y yo pudiéramos entrar y estar en la presencia de Dios, para que no hubiera excusa de que éramos huérfanos y de que Él no los escuchaba, sino que para que hubiera un privilegio, para que hubiera una oportunidad de que usted y yo pudiéramos venir y entrar en la presencia de Dios. Dios ha establecido un lugar donde usted y yo podemos ser
dirigidos, donde usted y yo podemos ser empapados con la palabra, donde usted y yo podemos aprender la verdad de Dios. Dios ha establecido un lugar donde usted y yo podemos venir, escuchar atentamente sin que nadie nos corra de su casa. Aquí nadie te corre, no corremos solos, dice la palabra de Dios, que el impío huye sin que nadie le persiga. Cuando hay pecado dentro de nosotros, pecado oculto, nosotros a veces preferimos no estar en la presencia de Dios o no estar en la casa de Dios por vergüenza del pecado que hemos cometido, del cual nosotros no queremos pedirle a Dios perdón. Y en este caso, esta joven Esther había sido instruida por su primo Mardoqueo. In this story, in this case, Esther had been taught, she had been picked up by her cousin Mordecai. She had been taught, she had been led, she had been instructed by him. Había sido instruida por él. Y cuando nosotros nacemos huérfanos, cuando nosotros nos sentimos huérfanos, nos sentimos apartados, nos sentimos dejados, déjame le digo algo, cuando nosotros nos sentimos de esta forma, Dios viene con sus brazos abiertos y nos espera con brazos abiertos, esperando a que regresemos a Él y vengamos a Él con un corazón contrito y humillado, porque dice su palabra que Él escucha el corazón del humilde. He listens to the heart of the humble. And he's awaiting with open arms. Y él espera con brazos abiertos. Y en este caso dice su palabra que esta mujer se sentía sola porque era huérfana, aún siendo instruida, pero sabe que Dios le tenía un hogar preparado para ella. God had a place prepared for her, just the way He's got a place prepared for you. Así como Dios tiene un lugar preparado, un hogar, una casa preparada para usted y para mí, así Dios lo ha establecido. God has established that. Let me tell you that. You are not an orphan. Usted no es huérfano. No es que Dios no escuche su clamor. No es que Dios no escuche su oración. No es que usted esté solo. Lo que pasa que a veces no queremos afinar vuestro oído a la voz de Dios. No leemos atentamente su palabra. En el libro de Santiago nos dice claramente que aquel que sea falta de sabiduría, pídamela y Dios no la dará sin reproche. Es importante de que usted y yo vengamos atentamente y escuchemos la voz de Dios, porque eso nos lo dice en el libro de Levíticos y en el libro de Deuteronomio. Nos enseña, nos da instrucción y nosotros tenemos que tener mucho cuidado cómo leemos y entendemos su palabra. We have to be very careful, because in the book of Deuteronomy and in the book of Leviticus, it gives us instruction on how we have to obtain and understand the word of God, because that is the book of instruction. Este es el libro de instrucción y nosotros tenemos que poner mucha atención cómo nosotros captamos la palabra de Dios, porque dice la palabra que Esther fue instruida por su primo. Esther was taught and instructed by her cousin Mordecai. Y Mardoqueo instruyó a esta joven a que mantuviera su boca cerrada en todo tiempo, que fuera una persona que obtuviera atención. He instructed Esther to be a woman of not only faith, but of submission, to keep her mouth shut, to keep her ears open, and to keep her focus always on the alert. Mardoqueo instruyó a esta joven que mantuviera su boca callada, que no abriera su boca, que fuera presta siempre para escuchar y entender, y que su visión siempre fuera clara para las cosas que habrían de venir, que estuviera atenta siempre. Y esta joven fue una joven entendida que obtuvo la instrucción de su padre por adopción en la carne. This young lady was a woman that took submission, that submitted herself to the instruction of her cousin, the father that adopted her when she had been left alone in the flesh. But it's a good thing when you have been chosen by God. Es algo hermoso cuando somos escogidos por Dios y Dios te escoge para ponerte en un lugar en tal tiempo como este. It is a good thing when you have been chosen by God for such a time as this. Hay que entender y captar que lo establecido por Dios no hay hombre que lo pueda destruir. Whatever God has established in this world, in his divine plans, there is no man that can destroy it or break it or set it apart. Porque en el versículo 10 del capítulo 2 de Esther
Fíjese lo que dice versículo 10 del capítulo 2 de Esther. Dice: Esther no declaró cuál era su pueblo ni su parentela, porque Mardoqueo le había mandado que no lo declarare. Cuando Dios pone algo en el corazón, when God sets something in the heart, He sets it up because He knows that there's a risk of death. Cuando Dios planta algo en el corazón del humano, cuando Dios planta algo en el corazón de sus siervos, Dios lo implanta para darnos, para declararnos de que hay un riesgo de muerte. Y nos lo declara antes. Si Dios declaró y permitió que se declarara un tiempo de cuarentena en el mundo entero, era porque Él estaba declarándonos a usted y a mí un riesgo de muerte del cual muchos lo han tomado en poco y ahora ven las consecuencias, que los números se están elevando, y todo porque tomamos en poco las declaraciones de Papá Dios. It is not God that is failing us. It is us that is failing God. No es Dios que nos está fallando a nosotros, sino nosotros que le estamos fallando a Dios. Y si Dios le ha placido escogerlo a usted en un tiempo tal como este, entonces usted tiene que declarar si es su siervo o no. If God has chosen you for such a time as this, well then let me tell you something. This is a time where you have to declare whether you are a servant of God or not. This is the time to declare it. Este es el tiempo de declararlo. Porque cuando Dios deposita su favor sobre usted y sobre mí, cosas grandes empiezan a suceder. For when God brings His favor upon your eye, great things begin to happen. When you keep yourself to God, cuando tú te mantienes tu persona hacia Dios, tu espíritu conectado con Dios, grandes cosas empiezan a suceder y Dios empieza a posicionar tu vida en el lugar adecuado y en la posición adecuada para su obra. When you obtain yourself to God, when you hold your spirit connected with God, when you keep yourself to God and His favor comes upon you, God begins to position you in the place where He wants you to work in His work. And big things begin to happen, but it's only when you choose what is it that you want to do. Jesús le dijo en una ocasión a sus discípulos: ¿quién quiere venir en pos de mí? Aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue su cruz y sígame. En otra ocasión los discípulos dijeron: Maestro, ¿no son aquellos los que tú alimentaste? Yo creo que Dios ha alimentado a todo aquel que está escuchando en esta mañana. No hay ninguno muerto de hambre hoy en este día. There's nobody that is dying of hunger today. There's nobody that is dying of cold today. Everybody has been fed and everybody has been sheltered by God. Todo lo que estamos escuchando en esta mañana, hemos sido cubiertos por la sangre del Cordero. Hemos sido cubiertos con favor de Dios. Hemos sido cubiertos con cosas físicas, con saco, con ropa, con alimento. Y ninguno de nosotros perecerá o he perecido. Pero cuando el favor de Dios viene a vuestra vida, empieza a posicionarnos. Y cuando nosotros entendemos y aceptamos el llamado de Dios, when we come and we accept the calling of God, and you let the anointing of God anoint you, take over you, when you let God's favor just fall upon you, cuando usted deja que el favor y la unción y la gracia de Dios empiece a empaparlo, cuando usted empieza a permitir que el llamado de Dios empiece a accionar en su propia vida, dice su palabra que cuando uno viene a Cristo, cuando uno acepta al Hijo de Dios en su corazón, dice la palabra de Dios que en los cielos los ángeles hacen fiesta, se regocijan. Así cuando el hijo pródigo regresó al hogar, dice que el padre lo recibió con brazos abiertos y dice que todos los criados hicieron fiesta, mataron al mejor becerro y regocijaron todo porque el perdido había regresado. Y si usted va al versículo 18 del libro de Esther, capítulo 2, el versículo 18, fíjese lo que dice la palabra de Dios: cuando
Esther fue coronada reina, cuando Esther tomó el lugar en el cual le correspondió a ella por la sujeción y la posición de papá Dios, cuando Dios nos permite a nosotros regresar y nos da lugar por cuanto usted y yo escogemos lo correcto delante de los ojos de Dios. Dice el versículo 18, dice: hizo luego el rey un gran banquete a todos sus príncipes y siervos, el banquete de Esther. El banquete de Esther, dice, y disminuyó tributos a las provincias, hizo y dio mercedes conforme a la generosidad real. Fíjese lo que hizo. They made banquet, they had a feast, a great feast, and all because of Esther. Cuando usted viene con un corazón contrito y humillado a Dios, dice la palabra de Dios que hay fiesta en los cielos. Si en esta mañana usted toma esta palabra de Dios en serio y usted se arrepiente de lo que está haciendo, y usted se arrepiente de su pensamiento negativo, si usted se arrepiente del decir hacia usted mismo que usted es un huérfano, que usted no sirve para nada, que usted quién es, el favor de Dios quiere decirle a usted en esta mañana, la misericordia de Dios quiere bendecirle y en esta mañana a usted y decirle claramente que usted no es huérfano y que usted no es cualquier persona. Dice la palabra de Dios que Él nos ha puesto por nombre: mi hijo eres tú. I want to declare to you this morning that the Lord has said that He has put your name, and the name is, you are my son. You cannot say anymore that you're an orphan. Yo quiero decirle a usted, porque aún siendo hijos de Dios, como quiera cometemos errores, aún siendo siervos, aún siendo profetas de Dios, aún siendo pastores, siervos de Dios, aún siendo misioneros, misioneros de Dios, siervos de Dios, aún siendo personas siervas de Dios. Si usted ve a Jonás, un siervo, un profeta de Dios, también prefirió tomar otro camino, otra dirección, en vez de servir y seguir el llamado de Dios en tiempo como este. Jonás tomó su propia decisión en vez de la dirección de Dios. Hermano, qué triste que tener que clamar del vientre de un pez, del vientre de una posición, clamar a Dios en tiempos de una enfermedad. Qué triste que tenemos que ver a Dios, hermano, cuando le desobedecemos. Es hermoso poder ver a Dios en tiempos como esto, cuando está la oportunidad y podemos trabajar. Jesús le dijo en una ocasión también a sus discípulos: este no es el tiempo de descansar. Hay que trabajar mientras que el día dura y la noche llega. Es importante saber nosotros distinguir los tiempos. It is important for us to distinguish the times. This is the time to work and this is no time to rest. This is the time to ignite. This is the time to send the word of God. This is the time to transmit the word of God, because God permits and He chooses His people in such a time as this. Quiero decirle, porque Dios permite cosas que pasen, pero Dios también escoge a gente para ponerlos en tiempos tales como este. Si parece ser como este es un tiempo que está perturbando a muchos, que no disminuya su fe, I want to tell you this morning: do not let your faith be misled. Do not let your faith be faded away. No deje que su fe desvanezca. No deje que su fe perezca, porque Dios permite cosas como estas. Vaya para el capítulo 3 de Esther, versículo 1. I want you to go to the book of Esther, chapter 3, verse 1. I want you to see the things that God permits, even in the midst of us not knowing. Yo quiero que usted vea las cosas que suceden y las cosas que Dios permite antes de que usted y yo sepamos, aun siendo escogidos por Dios mismo. Even though we have been chosen by God, God permits. Remember, Jesus told Peter, acuérdense que Jesús le dijo a Pedro: Satanás ha pedido permiso a papá Dios para zarandearte como trigo. Pero Jesús dijo: pero yo he orado al Padre que tu fe no fallezca. Understand that and keep that in mind. That Jesus told Peter that Satan had asked God for permission to come and swift him like wheat. But Jesus told Peter, but Peter, be not dismayed that I have prayed to the Father that your faith may not fade away, that your faith may not perish, that your faith
may not die. I have prayed to the Father. Jesus is the interceder. Jesús es el que intercede por usted, por mí. Dice el versículo 1 del libro de Esther, capítulo 3. Dice, después de estas cosas, dice el rey Asuero engrandeció a Amán, engrandeció a un enemigo, engrandeció a un hombre que iba a preparar muerte para el pueblo de Dios. Hijo de Amadata, dice Angüello, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. Y si seguimos leyendo, este hombre se le fue la posición a la cabeza, pero vio un hombre que se llamaba Mardoqueo. But he saw this man by the name of Mordecai. The name that had instructed, the man that had instructed the young lady, vio a Mardoqueo, el hombre que había instruido a la joven, que le había dicho a esta joven, mantente callada. En otras palabras, nosotros como hijos de Dios, en tiempos como estos, debemos de mantenernos con nuestra boca callada, silenciada en las cosas negativas, y proclamar las victorias de Dios en tiempos como estos. Proclamar las promesas de Dios en tiempos como estos. Proclamar la verdad de Dios en tiempos como estos. Porque dice el versículo 5 del capítulo 3 de Esther. Fíjese lo que dice: y vio a Amán, a Mardoqueo, ni se arrodillaba ni se humillaba delante de él, y se llenó de ira. When you do not bow before the world, when you do not bow before the enemy, when you don't bow down before the gods of this world, the enemy will hate you. The enemy will get full of wrath. El enemigo se va a llenar de ira, se va a llenar de coraje y te va a atacar. Y no solamente a ti, sino a tu familia también. If you do not bow to the desires of your flesh, the enemy, si tú no te inclinas a los deseos de tu carne, si tú te empiezas a negar a ti mismo y empiezas a buscar la presencia de Dios, el enemigo va a empezar no solamente a atacarte a ti, sino a atacar a tu familia también. Y en este caso Mardoqueo no se inclinaba ante el rey, no se inclinaba ante nadie negativo. Y dijo él: no me inclinaré ante ningún Dios. Y dice la palabra que Amán se llenó de ira. Y el versículo 6, si usted va conmigo, el versículo 6 dice: pero tuvo en poco poner mano en Mardoqueo. Escuche esto: tuvo en poco en poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. They had already declared who he was and where he came from. Dice: y procuró Amán destruir a todos los judíos que habían en el reino de Asuero, al pueblo de Mardoqueo. See, if you humble before God, if you just do the will of God, the enemy is going to come against you. And then not only against you, because he's going to take you for granted because you are only one, but he's going to come and seek for your family as well. El enemigo va a tratar de venir y va a tratar de atacar a tu familia también, así como lo hizo con Mardoqueo. Porque el enemigo conoce cuando el pueblo está descuidado, cuando el pueblo se ha dividido y cuando el pueblo no está conectado con Dios mismo. The enemy knows when God's people has been separated. Y este es el tiempo donde el pueblo de Dios ha sido separado. El pueblo de Dios ha sido apartado, y no ha sido apartado para mal, ha sido apartado para un bien. Mas el pueblo de Dios ha sido malinterpretado esta separación. Mucho del pueblo de Dios ha malinterpretado esta separación. Hermano, déjeme le digo una cosa en esta mañana. Dios quiere alertarnos una vez más. Él nos quiere alertar en este día de que el enemigo está preparando una trampa. El enemigo está preparando una vacuna. El enemigo está preparando un chip. El enemigo está preparando un número que ha sido establecido desde el principio. Y si el pueblo de Dios no está en espera al Hijo de Dios y al Hijo del Hombre, if God's people is not awaiting for the Son of Man,
for the Son of God, which is Jesus Christ. Well, let me tell you something this morning. God wants to let you know this morning that the enemy has prepared a plan. He has prepared a vaccine. He has prepared an injection. He has prepared a chip. He has prepared a number for God's people. Si nosotros estamos tomando un poco este plan del enemigo, yo le quiero decir en esta mañana, quiero decir en esta mañana que se prepare, que abra su oído y abra su corazón y abra su mente a lo que Dios nos quiere declarar hoy en este día. Porque el enemigo conoce que hay un pueblo que ha sido esparcido. Fíjese el versículo 8 del libro de Esther, capítulo 3. Fíjese lo que dice. Y dijo Amán, el enemigo dijo esto al rey Asuero: hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino, y sus leyes son diferentes de las nuestras, de todo el pueblo, y no guardan las leyes del rey, y al rey nada le beneficia el dejarlos vivir. Hermano, el enemigo ha preparado una trampa para el pueblo de Dios. Y si usted no está alerta, y si usted está permitiendo por su propio descuido no estar en la casa de Dios, si usted ha permitido que el mundo entre a usted, hay que tener mucho cuidado. If we are permitting the world to come into us, si nosotros estamos permitiendo que el mundo entre a nosotros en vez de nosotros ir al mundo y ser luz de las naciones, le digo en esta mañana que la tragedia más grande que usted y yo podemos confrontar es perder la obra asignada para el reino de Dios. La tragedia más grande en la vida suya y la mía es perder la obra asignada por Dios para el reino de Dios mismo. I want to tell you this morning that the greatest tragedy in your life is to lose and to miss your kingdom assignment because you were too busy to get caught up in your own kingdom. Qué triste cuando nosotros nos enfocamos en lo propio nuestro en vez de que en el llamado de Dios. En este caso, Amán sabía que había un pueblo que había sido esparcido, que había sido separado. Hermano, le digo una cosa en esta mañana. A veces que yo quiero poner tiempo al mensaje de Dios. There's times when I'm going to put time in God's word. But you know what? I want to tell you something this morning. That I will not limit God's time. Yo no limitaré el tiempo de Dios. Yo no quiero robarle a Dios, pero una cosa sí quiero hacer. Quiero darle a saber a usted que hay un enemigo que ha establecido una trampa para el pueblo de Dios. Y quiero ponerlo en alerta hoy en este día. Que si usted no se prepara, que si usted no se une en el Espíritu, si usted no se conecta con Dios mismo, va a pasar la tragedia más grande. No quiero yo que usted se sienta alejado. Yo no quiero que usted se sienta abandonado. Yo no quiero que usted se sienta que usted no es nadie. Su palabra cuenta. Your word counts. Su palabra cuenta. Porque Dios permite que el pueblo de Dios sea estremecido. God permits for his children to be shaken. Dios permite que sus hijos sean estremecidos también. Él le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela, porque Dios sabía bien que el pueblo de Abraham, los familiares de Abraham, no estaban sirviendo a Dios, estaban sirviendo a dioses ajenos. Cuando Noé, Dios permitió que Noé estableciera y preparara una arca, aunque Noé se sentía inútil, se sentía perturbado, se sentía confundido, porque cómo podía preparar una arca para una agua que jamás él había visto llover de arriba hacia abajo. Pero Dios, cuando establece y pone pactos y pone su palabra al pie, lo hace con una promesa, lo hace con un plan y con un propósito, para que usted y yo sepamos que lo que Dios dice se cumple. ¿Qué día, qué tiempo había visto Noé que agua viniera del cielo hacia abajo? Pero cuando Dios dice la palabra se cumplirá.
Y cuando hay pueblo que viene y roba a Dios, acuérdese de Ananías y Zafira. Ese hombre y esa mujer, esa pareja le robaron a Dios. Y vino el siervo, el profeta de Dios, y les dijo: ¿Acaso tus propiedades no son tuyas? Dios, hermano, no necesita nada de usted. Dios no necesita nada mío, porque todo lo que hay le pertenece a Dios. Pero dice el libro de Malaquías capítulo 3: y el hombre robará a Dios. Y el hombre robará a Dios. Y no me